Hola Piscis, bienvenido al Elía Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita y ver este video completo para que puedas de esta manera participar por premios y apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. De antemano, gracias por sus oraciones por mi salud. Les pido paciencia con el tema del volumen porque apenas ayer otra vez volví a salir del hospital. Entonces trato de hacer lo mejor por ustedes. Bueno, les envío un abrazo enorme y les recuerdo que los quiero muchísimo. Vamos a comenzar. Esta es una lectura general. Estamos en tu especial amor del día de hoy, de esta semana. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien vaya dirigido. Si hoy no resuena, simplemente libera este mensaje al universo, no te cargues y ve a tu signo ascendente. Siempre es importante que escuches este y tu signo ascendente. Bueno, comenzamos. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejármela en los comentarios. Esta lectura tiene 3 partes: tu mensaje general de los ángeles para toda tu vida, amor de solteros, amor de conexiones. Tu primer mensaje te dice: la razón te hace fuerte. Mira que te está diciendo en estos días que actuar sin que sea desde la emocionalidad te va a permitir ahorrarte bastantes problemas, Piscis. No sé específicamente a quién le vaya a decir esto, ni en qué situación específica vas a estar, pero alguien le está diciendo: cálmate, cuenta hasta 3, respira, vuelve a contar hasta 3 y luego ya actúa. Porque quizá en esta semana vas a estar siendo como víctima de provocaciones, no sé específicamente por quién. Esto es un mensaje general y cada quien lo contextualizará a los problemas o situaciones que esté enfrentando en su vida. Mira que de hecho al lado te dice: tus obras revelarán los orígenes. Y básicamente la manera de reaccionar va a decir qué es lo que tienes guardado en tu corazón. Yo sé que a veces hay gente que uno literal quisiera como que Diosito se los llevara, pero a veces nos toca hacer literalmente de tripas corazón para no caer en las provocaciones de gente que honestamente no nos aporta nada positivo. Bueno, tu tercer mensaje te dice: la naturaleza te enseñará a sanar. Y si tú crees que esa etapa de sanación llega a tu vida, escribe: gracias universo. Siento que también hay sanación para la vida de alguien muy cercano a ustedes, un amigo, un familiar, sus papitos, no sé, alguien muy cercano que en estos días está atravesando una situación bastante compleja de salud. El universo quiere colocar su mano de bendición sobre la vida de esta persona, de sanación. Que siempre se haga la voluntad del universo, pero ojalá que llegue sanación para toda tu familia y para ti. Así que escribe gracias universo en los comentarios. Y tu última carta te dice: no faltes a tu palabra. Sabes que cada vez que prometemos algo a otras personas y a nosotros mismos y no las cumplimos, abrimos nuevamente la herida del abandono. Alguien le está diciendo: te has comprometido contigo mismo, quizá ya no buscar a alguien o no tener ciertas conexiones o actitudes o hábitos. Cúmplete a ti mismo para que esa herida de abandono no se haga más grande, no se reviva y sobre todo para que puedas avanzar en este 2022. Se han sido los mensajes generales para ti. Vamos a pasar ahora al plano de lo amoroso como tal. Iniciales importantes en estos días: la letra Q, la letra Z, la letra F, la letra E, la letra G. Bueno,
Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen ustedes o la gente le dice. Comenzamos con el mensaje general. Para los que están solteros, recuerden que en mi tarot los solteros son los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. No quieren regresar con nadie. Están totalmente solteros. Mensajes canalizados por Serafines el Sanador. Tienen un don especial. Si se lo proponen, tienen el poder de curar. Muy pocas personas tienen este don. Miren que algunos de ustedes han estado pidiendo mucho acerca de cuál es su camino, su misión. Y siento que algunos de ustedes tienen esta capacidad de sanar sus vidas y la de las personas que están cerca. A algunos de ustedes les convendrá, no sé, aprender sobre Reiki, a otros acerca sobre naturopatía, a otros acerca, no sé, imposición de manos, lo que deseen. Pero yo sí veo que hay gente aquí con unos dones espirituales súper lindos y que todo este tema les está trayendo. Aprovechen este tiempo de soltería para poder explorar estas habilidades. Miren que tanto su mensaje de los ángeles como este mensaje del oráculo nos habla de mucha sanación. Probablemente alguien cercano a ti esté requiriendo esto. Te invito a que también busques la novena del arcángel Rafael y la puedas hacer. Si es que tú eres creyente, claro está en él. Bueno, mensaje, palabra clave en estos días en el amor para los que están de parte del tarot egipcio. Número 5, el hierofante. Mira que la palabra no es hierofante como tal, pero esta carta representa la esperanza, ¿sí? Esperanza que no debes perder en ningún momento, sobre todo de que las cosas para ti pueden mejorar, ¿sí? Entonces, súper importante y que puedas tener como la capacidad de avanzar a pesar de las heridas. Siento que algunos de ustedes no quieren regresar con su ex, pero que hay situaciones con esta persona que todavía les sigue causando bastante incomodidad. Puede ser que esta persona no tenga un nivel espiritual o de madurez importante que les permita como actuar bien. Y de esta manera pues a veces tienen actitudes bastante negativas con ustedes. Aléjense de todo lo que les haga daño, porque eso les está drenando la esperanza. Veamos qué se viene para estos días en el amor y qué les aconseja el Gran Tarot. Cuidado con una persona de signo de fuego, ¿sí? Cuidado porque esta persona podría estarse acercando a ustedes. Me resuena mucho que puede ser un Aries específicamente. Podría estarse acercando a ustedes como con una intención netamente sexual y de hecho de ahí miren que me sale la carta de un embarazo. Entonces mucho cuidado, siento que ese es el momento de sanar. Habla mucho de esto, sanación, también el color verde, sanación. Estamos en una etapa de sanar para ti que estás soltero. Estas relaciones sexuales casuales podrían terminar en embarazos no deseados, entonces mejor evitemos. Me dice que es tiempo quizá de enfocarse como en una propuesta de tipo económico, laboral o académico, que más bien busques estabilidad académica y emocional. Este no es momento de eso. Esta persona probablemente incluso sea comprometida, entonces ojo con esa situación. No quiero que termines con el corazón lastimado, por favor. Vamos a pasar ahora a la lectura para las conexiones. Recuerda que puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, estar juntos, separados o en contacto cero. ¿Ok? Mensaje canalizado por los ángeles de la batalla. Dice que en los próximos días podrían haber peleas o por escasez de dinero, es decir,
problemas en la pareja por este tema o por enemigos ocultos en tu entorno, pero van a salir a la luz. Entonces, mira que te está advirtiendo, te está diciendo, no porque las cartas nos auguren malas cosas, sino porque nos dicen en caso tal de que esto llegue a pasar, pues lo mejor es que actúes de cierta manera para evitar problemas, para evitar situaciones difíciles. Vamos a ver, este es el momento en el que puedas decir el nombre completo de esa persona en tu mente. Palabra clave de parte del tarot egipcio. Wow, la guerra. Definitivamente se acercan días de tensión o probablemente ya lo estén viviendo. Te está diciendo hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Problemas por cosas pasadas con tu pareja, ya tratar de llegar a una solución definitiva y dejarlos atrás. Mirar hacia adelante porque es lo único que nos queda si queremos realmente progresar. Vamos a ver qué nos dice el gran tarot. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se aproxima? ¿Qué se espera de ti? ¿Qué te aconseja el tarot? Bueno, veo que algunos están saliendo con Libras, Sagitarios, aquí hay un Aries. Libra marca muchísimo, marca 3 veces. Wow. Y Sagitario también 2 veces. Por ahí de pronto un Géminis. Ok. Los invito a suscribirse y activar la campanita. Veo con todo mi corazón en cuanto a los sentimientos de esta persona que en medio de todo este conflicto se empiezan a regenerar, ¿saben? También la carta de la picota o este arcano mayor. Miren que atrás, aquí nos salieron 4 arcanos mayores. Eso nos habla de una etapa de cambio, ¿no? La carta de la picota nos habla acerca de estabilidad, de disciplina, de perseverar a pesar de los tiempos difíciles. Y yo siento que esto básicamente es lo que está pasando con los sentimientos de esa persona. Que a pesar de que hay guerra, hay problemas, hay conflictos, los sentimientos siguen allí. Incluso si están peleados. Porque aquí yo siento que incluso esta persona podría estar un poco molesta contigo. El hacker también nos puede hablar de malas influencias, de gente que en vez de ayudar a que ustedes dos como pareja concilien, como que le echa más leña al fuego. Y también podría ser símbolo de brujería a veces. Sabes que esto sí me resuena mucho con el maestro invertido. En ese sentido, hazte tu limpieza. Te invito quizás a hacerte una limpieza con azufre, con salvia, hacerte tu limpieza de huevo. Y en mi primer comentario hay una oración contra las brujerías. Hazla por 30 días, pero realmente hazla, ¿sí? Y lleva la cuenta en los comentarios para que sepas en qué día vas. Yo veo que esta persona a veces ha tenido como unos comportamientos intransigentes contigo, pero es básicamente por una mala influencia que hay. Sin embargo, y a pesar de todo lo que intenten generar entre ustedes dos como división, el amor está allí. Bueno, ¿qué se espera de ti? Que mires más las cosas positivas, ¿sí? Nos dice la carta de la rueda de la fortuna, que sopeses lo bueno y lo malo de la relación y que finalmente termines pensando que pues es más lo bueno que lo malo. Este 10, ¿sí? Este 10 de bastos que tenemos por este lado es una carta de viajes, pero también es una carta de solución de problemas en armonía. Si son relaciones que están distantes o están en contacto cero, probablemente en los próximos días comiencen a hablar, ¿sí? O sea una solución de problemas en armonía. Aquí todavía hay sentimientos, sin embargo, pienso que algunas relaciones van a tener que tomar una decisión radical. Si quizá hacer un cierre por lo sano antes de que las cosas sean peor, o esforzarse y darlo todo. Aquí se viene un esfuerzo bastante grande para recuperar la paz y la estabilidad, pero es posible hacerlo porque aún no hay amor. Bueno, muchos saludos a todos ustedes. Recuerden cumplir todos los requisitos que son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, compartirlo y dejarme un comentario y así sabré que vieron el video completo y merecen participar en el sorteo de lecturas cada mes. Los quiero mucho, bendiciones. Y antes de irnos recuerden escuchar siempre el otro signo si no conocen su ascendente. Siempre deben complementar sus lecturas. Tenemos a Cáncer. El último video de Cáncer que haya subido, ahí hay un mensaje especial para ti. Bendiciones.